Bien. Buenas tardes, entonces, con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, aplicación de la conversión lectora en la retroalimentación, ¿no es cierto?, en la educación a distancia. Si bien es cierto, nuestra, nuestra forma de trabajar ha cambiado, ha evolucionado, tenemos nosotros gran esfuerzos que hacer, tenemos mucho por aprender todavía, puesto que para entender un texto, obviamente no se trata solamente de leer, sino también de comprender. Y para comprender un texto al leer, debemos de tener ciertos requisitos. Primero, antes de la lectura, ¿cierto? Antes de la lectura, se sugiere conocer algo del tema, o sea, los saberes previos. En los saberes previos, nosotros vamos a tener que fundamentar y a estar preparados, de repente por el título del texto. Ya no vamos haciendo una idea de qué es lo que vamos a leer. Durante la lectura, obviamente, tenemos que poner dicha concentración en la lectura para luego entender cada una de las palabras, ya primero en las palabras, luego en las oraciones, luego en los párrafos y luego en el texto en general. Mire, en esa jerarquía, palabras, oraciones, párrafos y texto. Entonces, vamos a tener que analizar un texto para comprenderlo a plenitud. Y entonces voy a compartir un texto en el cual ustedes me van a ayudar a leerlo, ¿ya? Por acá, este es el texto. Bien, a ver, vamos a compartir, vamos a leerlo todos, ¿ya? ¿Algún voluntario o voluntaria que desee leer este texto, por favor? A ver, colegas, yo sugiero que participen. Yo he visto que en el transcurso de estos días, por ejemplo, muy poco participan, ¿no? No sé, Mm, mm, muy poco están participando, no encienden sus cámaras, no están activamente allí. Entiendo que de repente algunas están bueno, mediante el celular solamente, ¿no? Y hay ciertas dificultades, otras están ejerciendo labores en su trabajo, etcétera, pero por lo menos hagamos un pequeño esfuerzo, ¿no es cierto?, de dar este tiempo pleno a una capacitación que se da solamente en hora y media, básicamente, de lunes a viernes, pero considero que hay que participar, ¿ya? Bien, esto sucede en Alemania del siglo XX, inicios del siglo XX. Dice, durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente, sí, Él creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe? Preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió, si Dios creó todo, todo lo que existe, entonces Dios creó el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven se cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó, profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿O acaso nunca sentiste frío? Miren, cuando leamos hay que darle la entonación para poder entender, mire, desde la forma como leemos,
forma parte de la comprensión del texto. Dice, el joven se paró y preguntó, profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿O acaso nunca sentiste frío? Mire, le pregunté al profesor, ¿no? El muchacho respondió, en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energía. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmite energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, existe. El estudiante respondió, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar. La oscuridad no. A través del prisma de Nichols se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas. La oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven preguntó al profesor, señor, ¿el mal existe? El profesor respondió, como afirmé al inicio, vemos estupros, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. El estudiante respondió, el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director luego se dirigió al estudiante y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Albert Einstein, le respondió. Era Albert Einstein en su época de estudiante. Miren cómo ya él conocía y era un estudioso, un genio, ¿cierto? En la ciencia. ¿Cómo pudo demostrar él mediante así la ciencia, eh, sobre todo el calor, el estudio del calor, de la luz, pero no lo contrario, lo antónimo a ello, ¿cierto? Por eso que en el texto que hemos leído, a ver, antes de entrar en los detalles, que sinónimos, antónimos, la comprensión del texto en general, obviamente el texto que hemos leído lo partimos en palabras, luego en oraciones, párrafos y el texto en su conjunto. Bien, entonces, participaciones. A ver, participaciones, necesito participaciones. ¿Cuál es, a ver, el mensaje del texto? Hemos leído un texto, queremos comprenderlo a plenitud. Alguien que me diga alguna palabra que haya podido leer y no le he entendido, no conoce el significado de esa palabra. A ver, participen por favor. Voy a compartir nuevamente ese texto, a ver, para que ustedes lo puedan ubicar. ¿Ya? Participaciones.
A ver, ¿quién dijo yo? A ver, vamos verificando las palabras nuevas que encontramos. No hay ninguna. O yo pregunto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Están ahí? Bien. Entonces, como podemos notar en el texto, hay palabras novedosas, palabras técnicas. En todo texto vamos a encontrar algunas palabras que de repente por allí hay cierta duda o desconocemos del significado. Para conocer, para comprender un texto en su totalidad, debemos de conocer la semántica. ¿Y qué es la semántica? Semántica viene a ser a los significados de las palabras, significados de cada una de las palabras. Y obviamente estas palabras los tenemos que relacionar con otras que tengan el mismo significado pero diferente escritura. Por ejemplo, acá hay una palabra, a ver, la palabra estupros. ¿Qué es estupro? Sabemos que es crímenes, violencia, ¿no? Estupro viene a ser una violación, ya sea a los derechos humanos o a los derechos de cualquier ser. Entonces, si es una falta, obviamente es punible, ¿no es cierto? Toda falta es punible, todo crimen, toda violencia. Por lo tanto, ¿qué es punible? A ver, hay ciertas palabras que debemos de ser, debe ser del dominio de nosotros, de todos los profesores, ¿cierto? Dice, esa actitud tan delincuencial es punible. O sea, lo punible es lo castigable, castigable. ¿Ya? Eso es punible. Por ejemplo, ustedes no han podido escuchar algunas noticias por ahí cuando dicen, los familiares de la víctima expresaron que tal crimen no debe quedar impune. Impune, ¿no? Sin pena, o sea, sin castigo, ¿no? Porque punible, punir viene del punible, del verbo punible, que es, punible es castigar, algo castigable. Por lo tanto, si decimos que no debe quedar punible todo acto de violencia, por lo tanto no debe quedar sin castigo, ¿cierto? Entonces, miren, qué importante es que nosotros conozcamos ya la semántica y el juego de sinónimos en cada una de las palabras. Por ejemplo, cada palabra que nosotros pronunciemos, ya, debemos tenerlo por lo menos unas 10 palabras sinónimas. O sea, palabras de diferente escritura, pero que tengan el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, yo digo la palabra, por ejemplo, anciano o viejo, anciano. Sinónimos tenemos longevo, senecto, senil, caduco, histórico, etcétera. O sea, a cada una de las palabras ustedes traten de hacer su propio diccionario. Entonces hagan toda una lista y de acuerdo a ello ustedes se van a dar cuenta que esa lista que ustedes mismos, claro, decrépito, etcétera, ustedes tienen que almacenarlo en su memoria y ponerlo en práctica en sus conversaciones. Eso, de eso se trata. Y luego hacer un parangón entre sus compañeros, en su casa también, ¿no? Con sus familiares. O sea, el verbo parangonar es comparar, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros en todo texto. Cuando hagamos, obviamente, una forma de poder trabajar en ese sentido, los sinónimos y sobre todo enriquecernos con ello y que sea parte de nuestro vocabulario diario. Cuando hagamos eso, nosotros vamos a ir trabajando, vamos fortaleciendo y un texto cuando encontremos, nos vamos a encontrar con esas palabras y para nosotros nos va a ser más fácil comprender. Primero, las palabras. Entender el significado de cada una de las palabras, obviamente en el contexto, ¿no?
Todas las palabras tienen que estar coherentemente en el texto. Todo texto es entendible cuando es coherente y está cohesionado adecuadamente. Para ello, debemos conocer nosotros las palabras. Nuestros saberes previos debe ser el conocimiento de las palabras, de cada una de ellas. Luego pasa a ser lo que se refiere las oraciones. Y en las oraciones siempre sabemos que en toda oración la palabra más importante en una oración es el verbo. ¿Cierto? Es el verbo. Porque el verbo solo puede formar una oración. Es considerada una oración. Por ejemplo, el verbo trabaja, trabaja, tiene sentido completo. ¿Y la oración qué es? ¿Qué dice el significado o el concepto de la oración? La oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene un sentido completo. La palabra auxilio se considera una oración porque tiene sentido completo. Obviamente es unimembre, ¿no? Pero tiene sentido completo. Por lo tanto, es oración. Y así, ¿no? Y más aún si están entre signos de admiración, con más seguridad sabemos que es una palabra que tiene el sentido de oración. Igualmente, por ejemplo, las oraciones, de allí le siguen los sustantivos del verbo en categoría en una oración. La palabra más importante de una oración es el verbo, porque es la acción que realiza el sujeto. Por lo tanto, el sujeto o el sustantivo, que es la segunda palabra que tiene la mayor importancia en una oración, determina el significado concreto de una oración. Por ejemplo, ahí en sinonimia, por ejemplo, en sustantivos, hay una gran clasificación en los sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿cierto? Por ejemplo, sustantivos propios, tenemos los nombres de las personas, nombres de ciudades, ¿no es cierto? Algunos apelativos de personajes importantes y ciudades, etcétera, ¿no? Países. Y los sustantivos que son comunes, que son de las cosas, de los animalitos, de las cosas de la naturaleza, etcétera, que necesariamente ortográficamente van escritos pues en minúscula, a diferencia de los sustantivos propios que son escritas con la letra inicial mayúscula. ¿Cierto? Por ejemplo, de chincha, la palabra chincha, esa es con la letra inicial mayúscula. Yo cometería una falta ortográfica si escribo chincha con la palabra inicial, con la letra inicial minúscula, por ejemplo, sería una falta ortográfica. Igualmente, cuando me refiero a a ciudades o a personas, igualmente el sustantivo común sí va en minúscula exclusivamente, ¿no? Eso es en cuanto a los sustantivos comunes y propios. Luego vienen los sustantivos individuales y colectivos. Los individuales, cuando yo digo, por ejemplo, maestro, es un sustantivo individual, se refiere a un solo maestro. Si yo digo, quiero mencionar conjunto de maestros, o sea, el sustantivo colectivo sería magisterio, ¿cierto? Si yo digo soldado, sustantivo individual, sustantivo colectivo sería ejército, ¿no es cierto? De muchacho, muchachada, de perros a jauría, etcétera, de cerdo a piara, de brujo a aquelarre, ¿no es cierto? De huevo a nidada, de vaca a vacada, etcétera, y cada sustantivo individual tiene su sustantivo colectivo. Abeja es enjambre, etcétera, de isla, archipiélago, estrella, constelación, etcétera. Entonces, todo eso sustantivo debe ser dominio de todo profesor. Más aún cuando se trata de una profesora o maestro de inicial o de primaria, ¿no es cierto? Y de secundaria, obviamente, ni hablar, el docente de comunicación, que debe dominar todo este tipo de enunciados o palabras que lo va a encontrar en los textos. Por eso es que muchos no entendemos o no comprendemos un texto. Porque cada palabra tiene una función gramatical dentro de la oración. Ahí están las categorías gramaticales variables, que son los sustantivos, verbos, pronombres, etcétera, y los
En las categorías gramaticales invariables, las que no varían en su estructura, tenemos los artículos, preposición y conjunción, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces le decía, para entender un texto debemos entender desde el punto de vista, primero, la palabra. Segundo, la oración. Y luego, el párrafo. El párrafo es conjunto de oraciones. Entonces, ¿y cómo lo diferenciamos el párrafo en un texto? Cuando empieza con una letra inicial mayúscula y culmina en un punto y aparte. Allí culmina un párrafo. Entonces, esto debemos tener claramente, y cuando usted esté enfrente a un texto, tienen que diferenciar a cuántos párrafos tiene ese texto, así al ojo, cuántos párrafos tiene el texto. Ya, si tiene 3, 4, 5, 6, ya depende de la cantidad que tenga, y ustedes va a cada párrafo. Entonces, de una de las estrategias para ir comprendiendo el texto también es el subrayado. Van subrayando las palabras más importantes, que ustedes crean que son más importantes en el texto, o en cada párrafo. Y luego, o puede ser el parafraseo también. Pueden ir parafraseando cada párrafo, ya, o sea, lo van a escribir ustedes con sus mismas palabras, lo explican con sus mismas palabras, es el parafraseo, pero que sin salir del sentido de ese párrafo. Explicarlo, que diga lo mismo, pero con otras palabras. Ese es el parafraseo, ¿ya? Y luego tienen el sumillado también. El sumillado es cuando, por ejemplo, al costado de cada párrafo, ahí le escriben un significado de ese párrafo. Y luego cuando acaban de leer todos los párrafos, y entonces unen todos los sumillados, o leen todas las en cada párrafo, lo pueden abreviar en una sola oración o en una palabra. Y lo van uniendo esas oraciones o esas palabras, y entonces ustedes están haciendo ya un resumen de ese texto. Y luego el análisis. Entonces es así como nosotros podemos entender un texto, ¿ya? Bien. Entonces, luego del párrafo, la oración en sí. Mire, cuando nosotros analicemos las palabras, las oraciones, los párrafos y el texto en general, vamos a estar en la posibilidad de poder comprender un texto, comprender a plenitud. Entonces, de eso se trata, de nosotros comprender el texto, ¿ya? Y obviamente en los 3 niveles tenemos que analizar la comprensión del texto en los 3 niveles. Primero el nivel literal, y luego el nivel inferencial, y luego el nivel criterial, ¿ya? El nivel crítico. Entonces, cuando nosotros analicemos y luego reflexionemos ese texto en los 3 niveles, allí nos vamos a dar cuenta qué tanto hemos entendido del texto. Bien, vamos a compartir entonces el tema de las estrategias para comprender un texto. A ver, acá. ¿Y cómo hacemos en la retroalimentación en la educación a distancia? Obviamente, mira aquí, esa retroalimentación a las finales tenemos que utilizar la comprensión del texto en los 3 niveles, ojo. A ver, la educación a distancia. ¿Cómo podemos hacer la retroalimentación? ¿Qué entendemos por retroalimentación? ¿Alguien me puede comentar? Retroalimentación. Por ejemplo, una de las palabras se dice que retro es pues regresar, ¿no? Regresar de cero, regresar a cero para poder dar a conocer el propósito del día o del tema, el propósito. A ver, acá vamos a analizar esto, la retroalimentación. ¿En qué consiste la retroalimentación? La retroalimentación consiste pues en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Miren, o sea, vamos a devolver a todo estudiante esa información que describas hasta dónde llegó. Si es que el estudiante llegó a comprender todo el tema o se quedó en camino, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto llegó? En relación con los criterios de evaluación. Obviamente aquí debe estar considerado también, ya tú debes tener en tu mente con qué instrumento de evaluación vas
a evaluar ese tema, ¿cierto? Obviamente que debemos de tener en cuenta todo eso y todos tienen que estar debidamente relacionados, coherente, ¿no? Con tu instrumento de evaluación. Para eso está preparado tu sesión de clase. Todo debe estar relacionado. Luego, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo una retroalimentación es eficaz? A ver, ¿cuándo nosotros decimos que ha valido la pena hacer una retroalimentación? Es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones del estudiante. Se identifica sus aciertos, ¿ya? Errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello se brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a darnos cuenta claramente si ha sido eficaz ya la retroalimentación o no. O sea, si hemos observado que la actitud del estudiante o la producción ya del estudiante se identifica con los aciertos y también desaciertos, obviamente, sus errores, sus equivocaciones. Y en ello está, decíamos que cuando el estudiante se equivoca, de allí también es punto para aprender. Y es por ello que allí vamos a reforzar nosotros. Ya con esto, el docente ya conoce cuál es la debilidad del estudiante. Y ya sabe de allí, obviamente, en qué debe de priorizar, qué aspecto debe fortalecer. ¿Cómo retroalimentar en una educación a distancia? A ver, obviamente, ¿no? Estamos uh, en estas nuevas épocas, porque anteriormente cuando estábamos en la presencial, la retroalimentación, ¿cómo se aplicaba? Una ficha, lanzábamos una ficha y todos anotaban, ¿qué aprendí hoy día? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué lo aprendí? ¿Cierto? Ese era lo clásico, ¿no? La ficha, ya acabó el tema en la clase, ahí está la ficha, todo a ver, desarrollo. Retroalimentación. Entonces todos no ponían, ¿qué aprendí? Ah, hemos aprendido que hoy día las palabras, que hay que tildarla, etcétera, ¿no? Una regla de tildación, etcétera. Y luego, ¿cómo lo aprendí? Ah, mediante las prácticas, los ejercicios que hemos hecho, entonces hemos aprendido nuestros errores. Y luego, ¿y para qué? Para no cometer errores en el futuro y poder ir conociendo y dominando nuestro idioma castellano. Entonces, dice, ¿cómo retroalimentar una educación a distancia? A partir de los logros, miren, que nosotros vamos viendo, y necesidades de aprendizaje, identificados en las evidencias de aprendizaje y según los criterios de evaluación previstos. El docente aquí establece contacto con los estudiantes utilizando diversos medios y estrategias de retroalimentación. Por ejemplo, la retroalimentación es lo que va a hacer, por ejemplo, en lanzarle, obviamente, algunos datos fundamentales o preguntas, ¿no? Preguntas. ¿Cómo te sientes ahora después que has aprendido este tema? ¿Aprendiste algo? ¿Sí? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Compartiste? ¿Interactuaste con los demás? Obviamente, ¿no? Pero aquí el que no va a aprender mucho, el que no va a lograr es aquella persona que está constantemente con su cámara apagada o de repente está haciendo otra cosa, está durmiendo, si es en la mañana muy temprano, o de repente está trabajando y no se está tomando atención. Por lo tanto, de nada sirve la retroalimentación cuando no te toma atención, no enciende su cámara, porque obviamente si ustedes están frente a los estudiantes, lo que necesita para interactuar es verlos. Ver que están tomando atención, están tomando apunte de lo que estás hablando, de lo que estás explicando, y el estudiante te va a entender y te va a hacer preguntas, de repente en el mismo momento. Entonces, a distancia, aquí cabe mucho, aquí mucho sale pues la parte interior de cada uno, el querer aprender, ¿no? Entonces, por ello que siempre se habla de que para retroalimentar en una educación a distancia, lo primero es interactuar con los estudiantes, lanzarles preguntas,
¿ya? Y entonces, obviamente quien te responde primero es la persona o el estudiante que está atento a lo que tú dices. Y vamos avanzando, ¿ya? Bien, seguimos. Acá, luego, en esto de la retroalimentación, hay tipos, hay variedad de retroalimentación. Conocemos, hay varias, pero más o menos 4 son las más importantes. 4 de ellas. Esto generalmente se ha tomado, por ejemplo, tomado de las rúbricas de evaluación del desempeño docente 2019 en los aspectos de desempeño. 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Entonces, bajo ese desempeño, obviamente, ahora con esta nueva programación, estamos considerando los desempeños, ¿no es cierto? Viendo en cuenta los dominios, según la calidad de retroalimentación que brinda el docente y o por la adaptación de las actividades que realiza frente a las necesidades de aprendizaje, se identifican 4 tipos de retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son estos 4 tipos de retroalimentación? La primera podría ser, por ejemplo, la retroalimentación rúbrica del desempeño 2019, dice, retroalimentación incorrecta. Esta es una retro incorrecta, por ejemplo, ¿no? Es cuando al retroalimentar se le da información errónea al estudiante. Le damos información errónea al estudiante. Cuando indicamos que algo es correcto, dice, es indicar que algo es correcto cuando es incorrecto o viceversa. Los confundimos. Es cuando no se tiene preparación, seguridad o información suficiente respecto a un conocimiento y se ocasiona confusiones e incertidumbre en el estudiante. Aquí vemos un ejemplo. A ver, estamos en la educación a distancia. Aquí estamos en el WhatsApp y aquí el estudiante envía su tarea. Dice, Miss, aquí le mando mi tarea. Ahí le ha hecho captura de pantalla de su tarea y te lo envía. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? El docente o la docente dice, hola estudiante, hola Marianita, hola, veo que has respondido que la pachamanca se hace en el campo. Deberás colocar en la tierra. Miren, le está corrigiendo, aparentemente le corrige algo, sin embargo le está confundiendo. Le damos información falsa. Y entonces, ¿qué dice la estudiante? Ok, dice. Esta es la retroalimentación incorrecta. En la segunda retroalimentación es la retroalimentación elemental. Aquí es señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcto o incorrecto. Inclusive, cuando se le pregunta si está seguro o no de su respuesta. Es darle la respuesta correcta o bien resolverle el ejercicio. Es además en esta retroalimentación elemental es cuando no se da mayores herramientas para descubrir la respuesta en el estudiante. Solo lo niega o lo afirma, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Mira aquí, seguimos en el WhatsApp acá. Esta es una retroalimentación elemental, fundamental, básica, ¿no? Aquí está la captura en pantalla del trabajito del estudiante, ¿no? Ahí cae una pequeña frase, está su dibujo, y entonces le dice acá, y su carita sonriente ahí, buenas noches, le dice la docente, ¿no? Bonito afiche, dice, y buena ortografía. Entonces, mire, resalta su buena ortografía acá. Siguiente, la retroalimentación descriptiva. Es dar elementos de información suficientes para mejorar el trabajo de los estudiantes. Es describir los aciertos o dificultades, sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. Mira, aquí en esta retroalimentación es descriptiva, le vas describiendo ya los elementos de información suficiente para que vaya mejorando el estudiante, ¿no? Y le va anotando además dónde ha acertado y dónde se equivocó, para que pueda ir mejorando, obviamente, ¿no? Seguimos aquí en el WhatsApp, aquí le dice, ¿no? Muy bien, Alexis, le dice la docente, ¿no? Corregimos.
dice refuerzo, aquí lo escribió con S, y debe decir refuerzo con Z, con Z. Entonces le está corrigiendo la ortografía. Aparte de que está corrigiendo lo que es la escritura y lo que es la forma de expresar sus ideas mediante las adivinanzas, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la captura de pantalla de su trabajo. Y luego le dice, muy bien, Kevin, le dice al estudiante, ¿no? Corrige en tus adivinanzas la palabra que dice adivinaza, por la que debe decir adivinanza, ¿no? O sea, le está dando a entender al estudiante que se ha comido una letra, o sea, ha obviado una letra para completar el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, esta es la clase de retroalimentación descriptiva. Y la siguiente, y la cuarta, que es la retroalimentación reflexiva. Aquí, como su nombre lo dice, el estudiante va a reflexionar acerca de su tarea. Dice, es guiar a los estudiantes para que sean ellos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. O sea, le está dando pie para que ellos mismos descubran sus errores. Es promover la reflexión desde su propio razonamiento para que identifiquen el origen de sus concepciones o errores. Es considerar además las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje. Miren, aquí el estudiante, mediante esta retroalimentación reflexiva o también o por descubrimiento, le va dando la oportunidad al estudiante de que pueda conocer sus errores, no considerarlo como errores, para que sea una oportunidad de que pueda aprender. Aquí el ejemplo. Docente, Miari, he observado tus trabajitos que has enviado. Cuéntame, ¿qué has aprendido el día de hoy? La estudiante le responde, Miss, he aprendido de las tradiciones del Perú, cuando se celebran y el lugar. La docente responde, Mari, has logrado identificar la información del texto, colocando la información en la tabla. Te felicito. Ahora cuéntame, ¿para qué se colocaron las imágenes en el texto? El estudiante le responde, se quedó en silencio, no respondió nada, se quedó en silencio. De repente no entendió tu pregunta, o de repente muy fuerte, ¿no? Después que lo felicita, le dice, ahora cuéntame, ¿no? ¿Para qué se colocaron las imágenes en el texto? Y luego le dice, ella se queda en silencio, simplemente el estudiante. Luego la docente le dice, Mari, ¿qué pasaría si en el texto no hubiera imágenes? Entonces le responde el estudiante, no sabría cómo son sus tradiciones. ¿Qué observas en las imágenes? Le pregunta la docente. El estudiante le responde, ¿cómo bailan? Entonces, Mari, dice la docente, ¿para qué el autor colocó las imágenes en la lectura? El estudiante responde, para conocer más y para ver sus ropas. Mari dice, ya sabes para qué se colocaron las imágenes en el texto. Ahora, por favor, escribirás en tu tabla para qué se colocaron las imágenes. Ok, Miss, le dice. ¿No? Posteriormente ya Mari entrega a la docente la tabla con los reajustes necesarios, ya con todas las correcciones hechas, todas las observaciones, le remite nuevamente a la docente. Mire, esta es una forma de retroalimentación reflexiva, ya que esta es la más apropiada, la que se está de repente tratando de que se pueda tomar como trabajito esta de acá. La retroalimentación reflexiva. Mire, a manera de diálogo, mire cómo le va sacando a la docente, le va preguntando qué aprendió y eso para qué fue, y viste las imágenes, para qué crees que ha sido de la imagen, etcétera. ¿No? Entonces, y aquí, por ejemplo, podemos nosotros enviar infinidades de imágenes. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay una imagen acá, a ver, ¿dónde está esta imagen? Que podemos compartirlo nosotros con los estudiantes. Entonces, es una manera de ver. Por ejemplo, aquí yo les digo, no, a ver, explíquenme ustedes, cualquiera de ustedes ahí, ¿qué ves en esta imagen?
¿Alguien me puede explicar educación en tiempos de pandemia? A ver, participaciones. Sí, esa imagen representa la indiferencia, no que no hay igualdad para los alumnos que son de bajos recursos, ¿no? No tienen cómo adquirir sus equipos digitales, ¿no? Para recibir sus clases en línea. Así es. Y mire, está observando ahí un vecinito que sí tiene todas sus herramientas tecnológicas ahí a la mano. Está con su laptop, está con sus cosas, su escritorio, mientras que el niño está afuera, mira, ve, con su mascarilla ahí, pero ahí con la ropita rasgada, con su librito y su cuadernito, parando sobre un cajoncito para poder visualizar la ventana del vecino, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay, ¿no? El clasismo lo seguimos viviendo, ¿no? De la cual, como hablaba, por ejemplo, Abraham Vallejo Mendoza en Pacoyunque, por ejemplo, ¿no? Y las diferentes clases sociales, que hasta ahora, y más aún con la pandemia, se está acentuando ahora, ¿no? Se está acentuando. Entonces, de esta imagen nosotros podemos sacar una serie de conclusiones, lo podemos analizar al más mínimo detalle. Mire cómo es la educación en tiempos de pandemia. Todos no tienen las mismas oportunidades, ¿cierto? Bien, continuamos entonces. Ahora, después de estos 4 tipos de retroalimentación, ¿con cuál de ellas yo me identifico? ¿Cuál creen que yo puedo tomar en cuenta? ¿La descriptiva? ¿O puede ser la elemental? ¿O la incorrecta? Imagínense, de repente involuntariamente alguien pudo haber utilizado la incorrecta, ¿no? La descriptiva, o podría ser la reflexiva, ¿no? Que las dos últimas son las más adecuadas, ¿cierto? Ahora, diseñar las actividades. ¿Cómo podemos diseñar las actividades para... ¿Aló? ¿Sí? Sí, profesor, aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Poder, no tanto aportar, por lo que A ver. usted ha disertado es lo correcto, ¿no? Pero sí hacer una pequeña reflexión. No olvidemos que para brindar una retroalimentación en estos tipos de pandemia, nosotros los maestros debemos de tener claro lo que nos dice la norma, ¿no? Y la norma en tiempos de pandemia nos dice que nosotros vamos a evaluar 2 aspectos de las evidencias. Uno, las actuaciones, y otro, las producciones. Las actuaciones son aquellas evidencias que nos envían nuestros estudiantes mediante audios, mediante videos. Y las producciones son las evidencias, los trabajos como lo que ha usted mostrado, Bien. ¿no? Y nosotros tenemos que tener claro el criterio de evaluación, ¿no? Porque si nosotros no le brindamos a nuestros estudiantes bien claro el propósito de la actividad de aprendizaje, de lo que deben aprender después de, para que puedan enviar sus evidencias, nosotros no vamos a poder brindar la retroalimentación correcta. Entonces, no olvidemos que en tiempos de pandemia, nuestros estudiantes, dependiendo quién los haya acompañado, ellos van a brindar una serie de evidencias. Y nosotros como maestros tenemos que conocer bien cada una de las retroalimentaciones para poder seleccionar la evidencia que se vincule al aprendizaje que queremos nosotros que el niño haya adquirido ese día. Si nosotros como maestros no seleccionamos bien la evidencia, es que corremos el riesgo o hemos caído en no brindar una retroalimentación correcta, ¿no? A veces vemos unas evidencias muy bonitas, sea cualquiera de los 2 tipos, las actuaciones o las producciones, y solo las describimos, o sea, lo elemental, ¿no? Lo elemental, uy, qué bonito, te salió el video, qué bonito bailaste, y ya, y se le evaluó, ¿no? La descriptiva, qué bonito, los colores que combinaste, tus movimientos estuvieron muy bonitos, te felicito.
Pero cuando ya ingresamos a una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, cuando hemos identificado la evidencia que seleccionamos, la que más se vincula al propósito y al criterio de evaluación, allí es donde ingresamos a este espacio individual o grupal. No olvidemos que la retroalimentación se puede dar en estos dos escenarios, individual o grupal. ¿Cuándo podemos decir que es grupal? Cuando reunimos las evidencias del día y vemos aquellos errores recurrentes en el mismo grupo de niños. Y utilizamos nosotros un Zoom, que es lo más apropiado, lo que nos ha dado buenos resultados en estos tiempos de pandemia, y los hacemos reflexionar, que participen con preguntas abiertas, pero haciendo ver el criterio de evaluación, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos claro el criterio y seleccionada la evidencia, allí es donde recién vamos a poder brindar esta retroalimentación. Y en cuanto a la imagen bonita que presentó, también podemos valorar mucho que a pesar de la desigualdad tecnológica que nos ha tocado descubrir y que las brechas se han ampliado mucho más por la diversidad de nuestro país y las carencias económicas de nuestros padres de familia, podemos utilizarla como una imagen motivadora de que el aprendizaje no debe detenerse, aún no teniendo los medios. Y podemos hacer quienes de nuestros niños utilizan este gran esfuerzo de no detener su aprendizaje. No olvidemos que de ello hemos tenido nosotros en el Perú casos muy reconocidos a nivel mundial, como aquel niño del norte que utilizaba la luz pública de un poste y sentado bajo esa luz hacía sus tareas. Y llamó la atención al mundo, ¿no? Entonces, pero nosotros como docentes tenemos que tener claro qué es lo que vamos a evaluar. Porque si nosotros no planteamos bien nuestro propósito, nuestro criterio de evaluación, el tipo de instrumento que le vamos a dar a nuestros estudiantes para que ellos nos brinden sus evidencias, y a pesar de haber recibido las evidencias, nosotros tenemos que pasar por un tamiz, esas evidencias, las que más se acerquen al criterio de evaluación. Y ahí recién yo establecer este rol de retroalimentación. Porque esta retroalimentación yo no la hago en el día, ¿no? No olvidemos que en estos tiempos de pandemia hemos tenido competencias recurrentes. ¿Y qué es lo que queremos que el niño aprenda en este tiempo de pandemia? ¿Qué hemos logrado en estos 2 años de pandemia y lo que se nos viene también para mejorar y ir llevando cada día más a nuestros estudiantes a que puedan superar estas dificultades tecnológicas, estas dificultades de comprensión, porque es muy difícil para nosotros los maestros. Imagínense para nuestros estudiantes que no ha habido una interacción directa, no ha habido lo suficiente, porque yo no creo que por más esfuerzo que hemos dado, no se ha podido lograr los aprendizajes que hemos planificado para el año 2020, 2021, ¿no? Entonces, que este recordar y esta imagen nos sirva de motivación a nosotros los maestros, que nada nos debe de detener, ¿no? A pesar de que no puedan tener equipos tecnológicos nuestros estudiantes, haber hecho esos puentes de comunicación, de dejarles de forma semanal algunas fichas, ir a hacer esas visitas, esos encuentros en espacios libres, donde el estudiante y los padres de familia se sienten que la escuela está con ellos. No ha sido fácil, profesor, y tampoco se nos viene fácil este año, ¿no? Nosotros en la escuela, a pesar de que estamos en la costa, a pesar de que la mayoría de los padres cuentan con equipos tecnológicos, pero llegó una época, ¿no? Septiembre, octubre, donde ya empezaban las campañas
netamente hablo del distrito donde trabajo, y la crisis que se nos presentó a nosotros es de que los padres se iban a trabajar a las campañas, tanto en el pescado como en la fruta, de la agroexportación a los que se dedican la mayoría de padres, y se llevaban su celular. Por lo tanto, ya a la hora que ellos llegaban, les hacían ver los videos al niño, y a los 2, 3 días nos enviaban las evidencias, y nosotros teníamos que asumir compromisos, involucrarnos en el logro de aprendizaje con nuestros niños, y valorar también el esfuerzo de nuestras maestras, que se comprometían a hacer una retroalimentación los sábados y los domingos. Todo esto vale mencionar, porque esta imagen lo refleja, ¿no? No, yo no retroalimento porque el niño no tiene el celular, no. Imagínense un niño prendiéndose de una ventana que ni siquiera alcanza la ventana, lo que tiene que utilizar para alcanzar, y no lo detiene el aprendizaje. Entonces nosotros como maestros, que no nos detenga el deseo de retroalimentar para lograr que nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados. Eso quería acotar, profesor. Bien. Gracias por sus aportes, profesora Gladys. Acertada sus aportes, su participación, porque justamente lo que nosotros estamos encontrando, esto realmente, esa es la realidad. La educación, obviamente, no se puede parar. Ha avanzado de repente a pasos lentos. El primer año nos adaptamos, fue un año de adaptación. Se descubrió que muchos docentes no manejaban la tecnología al 100%, y nos hemos visto obligados a recurrir a esas capacitaciones y a aprender. Cuando el docente aprendió y ya tiene una serie digamos, de programas para trabajar en esta oportunidad, por ejemplo, en cuanto a la retroalimentación, obviamente se da sí o sí, ya sea mediante el WhatsApp solamente, porque justamente la educación básica se ha dado en ese sentido, ¿no? El WhatsApp, la retroalimentación, muy bien, Pepito, está muy bien tu trabajo, pero hay que corregir un poquito acá este detalle. Mira, trata de ver bien el tema de tu trabajo, trabajo como estudiante que eres, ver la forma, ya, cómo avanzar o cómo seguir avanzando, ya, y sobre todo tratar de hacer las cosas de acuerdo a la manera como lo estás realizando. O sea, teniendo los materiales adecuados. Entonces el docente aquí ha tenido que recurrir después a la comprensión de la realidad de cada estudiante, porque todos son realidades diferentes. Entonces, en este sentido, nosotros nos hemos dado cuenta que ha sufrido un gran cambio, ¿no es cierto?, esta pandemia en la educación, y nosotros estamos asumiendo un nuevo reto, un desafío post pandemia. Y estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Estamos en víspera ya de iniciar a las sesiones ya presenciales nuevamente, ¿no es cierto?, o semipresencial. Todavía al 100% no hay una directiva formal. De repente, lo que se está viendo en básica, ¿no? Ya, ahí va a haber presencial, ¿no? El trabajo presencial, pero se están dando las condiciones, se están revisando los locales institucionales, las escuelas, se están verificando, si están tomando tienen las medidas necesarias de bioseguridad, etcétera, ¿no? De repente, si antes eran 30 estudiantes en cada aula, por ejemplo, se tendrá que trabajar en presencial ya solamente 15 estudiantes, y todo eso es un tema. Si imagínense, ¿no? Si reducir a 15 estudiantes por aula, obviamente va a aumentar la cantidad de docentes, ¿no? Y dónde se va a tener un presupuesto más amplio como para contratar a más docentes. De repente hay tiempo para adjudicar y todo ese tema. Entonces, estamos ahí un poco, digamos, fuerte ese tema del trabajo que está realizándose ahorita en lo que es la gestión educativa acá en cada una de las provincias, en cada región del Perú, está hablando aquí en nuestro país, para ver las condiciones necesarias, obviamente, ¿no? Entonces,
Bien, estamos viendo el tema de la retroalimentación. Habíamos dicho que hay 4 formas de retroalimentación, ¿no? La primera, que es la equivocada, la retroalimentación incorrecta, ¿no? Cuando le desvía la información al estudiante, entonces el docente o la docente envía de repente una información falsa al estudiante, le corrige lo malo, lo corrige como bueno y lo bueno como malo, entonces hay una desinformación, ¿no? Entonces allí es cuando caemos en ese error. Esa es la retroalimentación incorrecta. La segunda retroalimentación, habíamos dicho, es la retroalimentación elemental. Es cuando señalamos únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta. Decimos si es bien o mal. Es darle la respuesta correcta o bien resolverle el ejercicio. Ayudarle a resolver. O es cuando no se da mayores herramientas para descubrir la respuesta en el estudiante. Solo lo niega o lo afirma. Esa es la retroalimentación elemental. Y luego la tercera, que es la retroalimentación descriptiva, donde le vamos describiendo a cada estudiante acerca de su trabajo hecho, ¿no es cierto? De dar elementos de información suficientes, adecuados, para mejorar el trabajo del estudiante. Es describir los aciertos o dificultades, sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar, qué acciones de mejora debe tomar en cuenta el estudiante para que aprenda adecuadamente. Y luego la cuarta retroalimentación es la reflexiva, o llamada también la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Entonces, cuando se va guiando paso a paso para que sean ellos, los niños mismos, quienes descubran cómo puede ir mejorando, ¿no es cierto? Cómo aplicar sus acciones de mejora. Es promover la reflexión desde su propio razonamiento, para que ellos puedan identificar el origen de sus concepciones o sus errores. También es a la vez considerar las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces habíamos visto ahí un ejemplo para luego pasar aquí a diseñar las acciones para la retroalimentación. Primero, promover la retroalimentación por descubrimiento o reflexión mediante preguntas. Mira, está hablando de la última, ¿no? Guiarlos para que los mismos estudiantes descubran cómo mejorar su desempeño, ¿no? Esa es la enseñanza por descubrimiento. Luego, todas las preguntas deben estar orientadas, direccionadas al desarrollo de la competencia. Todas las preguntas. Luego, aplica la herramienta escalera de la retroalimentación. Eso lo vamos a ver ahora. La retroalimentación puede ser oral o escrita. La retroalimentación puede ser grupal o individual, ¿no? Habíamos dicho también la maestra Gladys nos comunicó, ¿no? Puede ser grupal o individual. Planifica la metacognición. Y los resultados de la retroalimentación debes anotarlo en el cuaderno de campo, ¿no es cierto? O cualquier otro registro que puedas tener, ¿no? Del avance del nivel de competencia. Entonces, aquí estamos diseñando las acciones para una buena retroalimentación. Luego pasamos acá, aquí hay unas preguntas orientadoras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a aprender mis estudiantes? No es la pregunta que el docente va a aplicar, ¿no? ¿Qué van a aprender mis estudiantes? ¿Cómo van a aprender? Y cómo demostrarán lo que aprendieron. ¿Cómo lo van a demostrar ellos, lo que han aprendido, ¿no? Entonces, allí se fundamenta, en esa pregunta se fundamenta el diseño de las acciones óptimas para la retroalimentación. Luego, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje? Aquí en este sentido, vamos a anotar nosotros, aquí el docente aquí compara lo que debió hacer el estudiante. ¿Qué debió hacer, no? De acuerdo al resultado, ¿no? Lo que debió hacer el estudiante, lo que intentó lograr y lo que efectivamente hizo el estudiante. O sea, devolver la información, logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Aquí, de acuerdo al currículo nacional, consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento. Y luego, al estudiante, ¿qué le va a ocasionar? Es reflexiona sobre su proceso de aprendizaje, adecua sus estrategias de aprendizaje y desarrolla su autonomía.
es lo que más se ha desarrollado en estos momentos de pandemia, ¿no? El estudiante ha desarrollado su autonomía, porque en su casa, él solo va a definir su trabajo, va a desempeñarse adecuadamente, va a realizar mediante la guía, por ejemplo, obviamente del docente, va a desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos en este sentido del trabajo, obviamente, de que esta actividad es de retroalimentación, al docente le va a permitir, obviamente, prestar atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar la tarea. O sea, aquí vamos descubriendo, el docente va descubriendo qué procedimiento ha utilizado el estudiante para ejecutar su tarea, cómo lo hizo. Identifica aquí las dificultades y avances que presentan sus estudiantes. Reajustar sus estrategias de enseñanza y también diseñar nuevas situaciones significativas y saber en qué y cómo enfatizar. Este es lo que le permite al docente. Y en cuanto al estudiante, le permite al estudiante identificar logros y dificultades en su aprendizaje. También le enseña a autorregular su aprendizaje, construir su autonomía a través de procesos de reflexión. Obviamente acá el estudiante va a reflexionar acerca de sus logros, ¿no? Y esto se va a fortalecer en su autonomía que él aplicó, ¿no? Y se va a replantear su trabajo. Si es que hizo un trabajo mal, lo va a replantear. Va a tomar otra estrategia más óptima, obviamente, ¿no? Y luego aprender a identificar sus estrategias de aprendizaje. Desarrollar de manera consciente una autoevaluación de lo que aprende y cómo aprende. Entonces, ya aquí el estudiante se va a autoevaluar. ¿Cómo aprendí esto? Y cómo lo aprendí y qué aprendí. Entonces, va a ser consciente de lo que ha recepcionado de parte de sus maestros. Y luego, esto pues en el marco de la evaluación formativa, ¿no? La retroalimentación es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender. O sea, que él entienda, que sea consciente cómo aprendió, a valorar sus procesos también. Obviamente, ¿no? Eso lo va a hacer sentir al estudiante más, más importante, ¿no? Y resultados, sus procesos y resultados, y a autorregular su aprendizaje. En este sentido, vamos a nosotros fijar cómo hacer su trabajo desde aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le permite al estudiante? ¿No? Entonces, eso es por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante la retroalimentación? Bien. Y luego aquí, según pues Rebecca Anihovich es una investigadora, una pedagoga, ¿no es cierto? Como aquí cómo se vincula con el estudiante, ¿no? Esa es la línea transversal, ¿no? Que se promueve el impacto de las emociones de los estudiantes, cuidado por el otro a través de una buena comunicación. Primero, aquí en este sentido, vamos a nosotros poder ver modos de retroalimentarse, los modos de retroalimentar. La primera, ofrecer preguntas. Se busca desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo aprende, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades como estudiante utiliza para aprender. Luego, detallar el trabajo del estudiante. Aquí se adopta la forma de descripción casi como un devolver en espejo, ¿no? Lo que el estudiante hizo. Cómo me has hecho esta cosa, esto aquí, muy bien. Hay que corregir esto otro, etcétera, ¿no? En la tercera forma es cómo retroalimentar. Reconocer los avances y logros del estudiante. Acá se constituye a través de un factor significativo en la motivación de los aprendizajes.
ya que impacta sobre la autoestima, obviamente, ¿no? Sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. Aquí hay que tener bastante cuidado cómo darle el aprecio especial, ¿no es cierto? Cómo expresar lo que ha logrado o el error que ha cometido el estudiante, de una manera que eso obviamente impacta positiva o negativamente en la autoestima del estudiante, ¿no? Valorando, obviamente, siempre valorando la tarea realizada. Y la siguiente forma de retroalimentar, ofrecer sugerencias a los estudiantes. Aquí se les sugiere, se contribuye a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Ya se está llegando al logro ya, ¿cierto? Y luego la última, ofrecer andamiaje, o sea, lo que es pues la protección, ¿no? Se refiere a la ayuda y acompañamiento que el docente les ofrece a los estudiantes para transitar del estado inicial de aprendizaje al logro de este. Desde el estado inicial, ¿no? Y cómo en ese camino, cómo ha ido desarrollando hasta llegar al logro que se requiere, ¿no? Esta es una de las maneras, los modos de cómo retroalimentar. Bien. Luego, la escalera de la retroalimentación que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿En qué consiste la escalera de la retroalimentación? En primer escalón, por ejemplo, en lo que se refiere a clarificar. Clarificamos las cosas. Aquí, ¿por qué has brindado esa respuesta? Decirle al estudiante, ¿no? ¿Por qué brindaste esa respuesta? ¿Por qué es el motivo de tu respuesta? ¿Cómo sabes que qué es la respuesta correcta? ¿Podrías explicar de otra manera sobre tal tema, etcétera? Que el estudiante clarifique el tema o su respuesta. Plantear preguntas para entender las ideas de los estudiantes. Esa es una manera, ¿no? Luego el siguiente escalón, valorar. Aquí hacer énfasis en los aspectos positivos y logros obtenidos. Mostrar respeto a las ideas de los estudiantes, obviamente, ¿no? Decirle, por ejemplo, fue muy bueno el ejemplo que diste sobre tal tema. Tu trabajo evidencia que has revisado, has trabajado. Se nota que te has empeñado. Se nota que hay responsabilidad. Mucha información. Te felicito por ello, ¿no? Esta es la manera de valorar en este escalón. El siguiente escalón, expresar inquietudes. Por ejemplo, acá, ¿no? Expresar preocupaciones o desacuerdos con algunas ideas expresadas por los estudiantes. No debe ser en forma de acusaciones o críticas, obviamente, ¿no? Ayuda a que sigan pensando y reflexionando. Por ejemplo, las preguntas que podemos coger acá o utilizar. ¿Pensaste cómo tu idea podría impactar en este tema? Me pregunto, ¿por qué diste el ejemplo de tal o tal cosa? ¿En qué te basas cuando afirmas que esto o aquello? Mira, esas preguntas claves, expresando inquietudes. Y luego, en el cuarto y último escalón, por ejemplo, es hacer sugerencias. Aquí proponerles sugerencias para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Se espera que al recibir estas sugerencias pueda actuar para mejorar. Por ejemplo, ¿qué preguntas podemos nosotros insertar acá? ¿Qué te parece si en tu informe incluyes tal o cual cosa? Creo que si revisas esta información aclararías tus dudas sobre ese tema. Entonces le brindas cierta información, ciertos datos, ciertos textos, ¿no? ¿Qué opinas si en lugar de este material utilizas este otro y le envías otro trabajo, otro material? Entonces, haciéndole sugerencias, pero a la vez facilitarles cosas. Ahí está el trabajo del facilitador, ¿no? Entonces, mira, qué importante es este trabajo de la retroalimentación. Esta es la escalera de la retroalimentación. En esto consiste, pues, ¿no? En estos 4 escalones. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que deseen aportar? No hay nada. Bien, ¿qué tipo de preguntas plantear durante la retroalimentación? Es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Brinda una retroalimentación a través de preguntas y repreguntas, además. Plantea las preguntas relacionadas con la actividad y organizadas previamente, ¿cierto? De acuerdo a los niveles de lectura.
puedes hacerlo alternando los niveles. Bien, acá, en nivel de comprensión literal, nivel literal, miren las preguntas que tenemos que plantear durante la retroalimentación. Ojo que en los niveles de comprensión lectora, ustedes deben, así como tienen la obligación de descubrir qué tipo de preguntas es, si es que esta pregunta del texto, por ejemplo, tiene un texto con unos 4 o 5 párrafos, te dan 10 preguntas, por ejemplo, 3 preguntas que pueden ser del nivel literal, y tú tienes que verte en la capacidad de diferenciar cuando una pregunta es literal, cuando una pregunta es inferencial y cuando es crítica. Miren aquí algunas pastillitas acá. A ver, en nivel literal, ¿qué tipo de preguntas plantear durante la retroalimentación? Por ejemplo, le diste una lectura acerca del COVID-19, aquí, el tema así coyuntural, en nivel literal. ¿Qué síntomas manifiesta el COVID-19? Es nivel literal, obviamente está escrito, ¿no? Es como nada más copiar y pegar, ¿no? Ese es el nivel literal. ¿Qué pasos debemos seguir para lavarnos las manos? ¿No? Otra pregunta a nivel literal. ¿Qué es el coronavirus? Otra interrogante. ¿Cómo es la estructura del coronavirus? ¿Y cómo se contagia el COVID-19? Son obviamente preguntas del nivel literal, ¿no? Ahora, preguntas del nivel inferencial. ¿Por qué debemos seguir las recomendaciones de cuidado e higiene? Mire, ya vamos a sacar deducciones ya. No es como el literal, es va a inferir, va a concluir, es decir, va a colegir, etc. ¿Por qué debemos seguir las recomendaciones de cuidado e higiene? ¿Ya? ¿Por qué es importante ser solidarios en situaciones de emergencia que estamos viviendo hoy en día? Otra pregunta a nivel inferencial. ¿Qué hábitos de higiene realizas ahora que no hacías antes de que el virus llegue al Perú? Y otra pregunta a nivel el inferencial sería, ¿por qué debemos lavarnos las manos con jabón? ¿Por qué debemos lavarnos las manos con jabón? Esas son preguntas del nivel inferencial. Y del nivel crítico, a ver, nivel criterial. ¿Cómo te sientes al escuchar lo que está pasando con las personas que se contagian con el coronavirus? Mira, aquí es más trabajado, ¿no? Aquí hay un poco más de nivel crítico, ya reflexivo del estudiante. Siguiente pregunta. ¿Qué les dirías a las personas que no atienden las recomendaciones que venimos recibiendo? ¿Ve? ¿Qué piensas de la actitud de Raquel y Hernán sobre seguir las recomendaciones y ayudar a las personas para que conserven su salud? ¿No? Y otra pregunta a nivel criterial, ¿cómo te sientes o cómo te sentiste en esta actividad? Entonces aquí ya va a utilizar más reflexión, va a pensar para hablar las cosas. Ya, obviamente que este es el mayor desarrollo. Aquí en este nivel ya pues el estudiante tiene la posibilidad de poder reflexionar o criticar, hacer algo muy reflexivo por parte de una manera muy personal. Entonces, en estos niveles, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Estos son los tipos de preguntas para poder plantear durante la retroalimentación. Bien. Y luego, finalmente, ¿qué paso seguir para realizar la retroalimentación en la modalidad de educación remota? ¿Qué paso seguir? A ver, vamos a ver el primer paso. 1. Organiza a tus estudiantes. Primero, organizarlos a los estudiantes. Puedes hacerlo en grupos, teniendo en cuenta los medios de comunicación, ya sea internet, televisión o radio, etcétera. Puede ser mediante las redes sociales, WhatsApp, o puede ser en Zoom, ¿no? En Google Meet, en Jitsi, etcétera, Microsoft Teams, etcétera. Primero, organización de los estudiantes. Segundo, establece un horario para la retroalimentación. Se recomienda que sea después de un tiempo de haber culminado la actividad de aprendizaje. Este es en cuanto al horario. 3. Revisa plataforma de Aprendo en Casa y analiza las actividades de aprendizaje. Así entenderás
¿qué propósito de aprendizaje deben lograr los estudiantes? Organiza uno, establece un horario, revisa la plataforma Aprendo en Casa para analizar las actividades de aprendizaje. 4. Planifica la retroalimentación. Aquí escribe las preguntas y repreguntas que realizarás para ayudarlos a lograr el propósito de aprendizaje. Y finalmente, 5. Reúnete con tus estudiantes, dialoga con ellos planteándoles las preguntas que has planificado, ¿no? La retroalimentación puede ser oral o puede ser escrita, ya puede ser grupal o individual. Brinda soporte socioemocional y aquí la metacognición. Y en cuanto al número 6, al finalizar la retroalimentación, registra aquellos aprendizajes que se han logrado y aquellos que debes seguir trabajando, aquellos que están en camino, ¿no? Para lograr, ¿no? Utiliza tu cuaderno de campo. Y finalmente, el paso 7 sería recopila y analiza permanentemente, constantemente las evidencias de aprendizaje presentado por los estudiantes, obviamente, ¿no? Y contrástalo y compáralos con los propósitos de aprendizaje. Entonces, allí habrás hecho una adecuada ruta, ¿no? ¿Qué pasos vas a seguir para realizar la retroalimentación en la modalidad de educación remota, ¿no? Virtual. Bien. Un ejemplo de retroalimentación. A ver, dice acá. La profesora, para llevar a cabo la retroalimentación, utiliza los pasos de la escalera de la retroalimentación. Es la que hemos visto anteriormente. Clarificar o aclarar. Primero, Julio, ¿a qué te refieres cuando dices para estar limpios? ¿Qué vas a evitar si estás limpio? Miren, aquí mismo lo aclara. Valorar. ¡Qué bien, Julio! Es importante estar limpio para evitar enfermarnos. Qué bueno que has participado en la actividad de la televisión y has escrito tu respuesta. Luego expresando inquietudes. Entonces, ¿para qué crees que será útil seguir las recomendaciones de cuidado e higiene? Y el otro escalón que se refiere a las sugerencias. Julio, ¿qué te parece si mencionas a tus familiares las recomendaciones de cuidado e higiene? ¿Cómo lo harías? ¿Ve? Imagínense si esto lo haría de esta forma, en este ejemplo está interesante. Aquí en el gráfico, ¿no? Julio, de acuerdo a la actividad, ¿por qué debemos seguir las recomendaciones de cuidado de higiene? ¿No? Para estar limpio, profesora, dice, ¿no? Contesta mediante el celular, ¿no? O al WhatsApp, ¿no? O mediante un mensaje de voz. Debo realizar la retroalimentación, dice la profesora, ¿no? Para fortalecer el tema, ¿no? Bien. En ese tema se sugiere, ¿no? Interesante este tema de la retroalimentación, el ejemplo, ¿no? Cómo y qué palabras adecuadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en unas palabras que podemos expresar a los niños. Eso sí, el docente tiene que saber utilizar las palabras adecuadamente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿qué les pareció? A ver, algo, el ejemplo está interesante, ¿eh? Como sugerencia, ¿no? Tomen esa como sugerencia y plantearlo pues en la escalera, esta escalera de la retroalimentación. Este es fundamental. Esta escalera es básica. ¿Ya? Profesor, queremos el material. Muy bien, esto yo se lo voy a compartir una vez culminada la sesión. Como de costumbre, todas las diapositivas, todos estos materiales muy valiosos y esto, como lo dijera nuestro amigo Marcelo Castillo Duvalchel, el de Chile, esto es para trabajar, para compartir, no es para guardarlo aquí en mi escritorio, aquí lo tengo para mí solito, ni yo mismo lo leo, no, es para compartir con todos. Esto se lo voy a pasar, se lo voy a compartir en el WhatsApp del grupo para que ustedes lo pongan en práctica y podamos hacer el efecto multiplicador, obviamente, ¿no? ¿Ya? Sin egoísmo. Hay que trabajar en estos momentos que requiere bastante solidaridad, bastante trabajo en equipo, ¿ya? Para poder superarlo. Bien, estos son los tipos de preguntas de los 3 niveles de comprensión lectora y los pasos a seguir para la retroalimentación y el ejemplo de una retroalimentación tomando en cuenta la escalera de la retro. Bien. Muy bien.
Gracias por su atención. Si no hubiera algunas preguntas, algún aporte, algunas inquietudes por parte de ustedes, vamos a recibirlo muy gustosamente. Bien. Sí. Ya. A ver. Bien, el colega Fernando está levantando la mano. Adelante, adelante, profesor. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí. ¿Cuál es la fuente de su ponencia? ¿El Ministerio de Educación, la UNESCO o ahí de De los carácter dos, internacional, ¿no? del Minedo, el Ministerio de Educación y de la UNESCO, sí. Hemos revisado ambos documentos, sí, y justamente hemos realizado un trabajo pormenorizado, detallado acerca de la retroalimentación, porque es lo que, si ustedes comparan, vamos a parangonar con lo que está sugiriendo el Ministerio de Educación, es lo mismo, es lo que el ministerio está, claro, le hemos aportado con el trabajo de la UNESCO, que es un trabajo más completo, sobre todo viendo desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, colega. ¿Alguna otra inquietud? No, profesor, muchas gracias. También este tema Bien. es nuevo para mí. Retroalimentación en tiempos de pandemia, muy buen tema. Gracias. Claro, excelente tema. Eso, nadie lo ha tocado todavía, pero ya lo estamos nosotros asumiendo como un reto así nuevo y lo vamos a ir difundiendo porque todo este trabajo se está haciendo ahora con, con miras el trabajo remoto que debemos estar haciendo nosotros desde nuestras casas, ¿no? Lo que se ha venido trabajando hasta ahora. Bien, ¿alguna otra participación por parte de los presentes que están así a oscuras, los veo? ¿Sí? Todo está claro, ¿no? ¿Qué les pareció? A ver, participen. Quise ver y veo un corazoncito ahí, Carmen Lucía. A ver qué dice Carmen Lucía. Así bien, profesor. Sí, no, de verdad muy excelente su ponencia el día de hoy, ya que a mí de verdad me faltaba aprender mucho en cuanto a la retroalimentación, es nuevo para mí también y un gran aporte para el día de hoy para mí, profesor. Gracias. Muy bien. Bien, felicitaciones a ustedes que están captando de una buena manera este trabajo y que obviamente es para ponerlo en práctica. Es todo y ustedes están en la forma de ustedes, en el momento que ustedes puedan aportar lo suyo también, obviamente, ¿no? Mirta Yolanda, a ver qué dice Mirta, adelante, está bueno la manito. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Sí, a ver. Bien, entonces estamos llegando. Profesor, A ver, buenas, buenas tardes, Mirta. buenas tardes, Buenas profesor, y tardes, buenas colega. tardes a cada uno de ustedes presentes. También es muy interesante la retroalimentación, ¿no? En esta enseñanza a distancia para conocer más el aprendizaje de los estudiantes, porque sí es una experiencia muy distinta, eh, brindar una enseñanza quizá de manera presencial, ¿no? Y para captar sus avances, sus logros, la retroalimentación pues es una opción muy importante para poder también evaluar a los estudiantes. Bien, Gracias. claro. Bien, muy bien, gracias por su participación. Claro, obviamente, ¿no? Es obvio, ¿no? Cuando el estudiante demuestra su progreso de aprendizaje, claro, obviamente cuando nosotros, ¿cómo vemos el progreso de los estudiantes? Aplicando nuestros instrumentos de evaluación. Ya puede ser una lista de cotejo, ficha de observación o una rúbrica que es la más completa. Generalmente la rúbrica es para fines ¿no? de bimestre o semestre, para ver el trabajo de un producto ya final, ¿no? Algo ya trabajado. Entonces, aplicando adecuadamente los criterios de evaluación en cada una de las fichas, obviamente, de cada uno de los instrumentos de evaluación, vamos a ver el logro de los estudiantes, quiénes han logrado o quiénes están en camino, ¿no? Entonces ya podemos nosotros visualizar e ir viendo las debilidades para fortalecerlas. Obviamente aquí está el trabajo del docente, ¿no?
Bien, muy bien. Si no hubiera alguna otra participación. Bien, está todo claro. También a mí me pareció nuevo este tema. Justamente yo estuve viendo las demás capacitaciones, que aunque muy pocas capacitaciones se están dando hoy en día, pero he visto, y este tema no se ha tocado. Por eso que yo he tenido que, porque ya muchos están tocando las sesiones híbridas, que habla invertida, que entonces todo está claro, muy bien, ahí está Yanira Magallanes, ¿no? Todo claro, colegas, muy bien, así me gusta. Bien, entonces como es tema nuevo, me animé a hacer este tema muy interesante. Espero que les haya hecho de mucho provecho y agrado. Ya yo les estoy compartiendo luego esta diapositiva por el WhatsApp del grupo. Y no se olviden que todas las sesiones están colgadas en nuestra plataforma, ¿ya? Están ahí todas las sesiones grabadas. No sé si alguien ha tenido inconveniente, me avisan, ¿no? Porque todas diariamente están pasando a la plataforma virtual de Asociación Cultural Todas las Sangres, www.aptoschincha.com, ¿ya? Bien, entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Paz y bien con todos. Todas las maestras presentes, todos los maestros presentes. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos también un gran tema respecto al trabajo que se ha venido realizando. A ver, un ratito por acá voy a ver el tema. Mañana tenemos con la magíster Gladys Guayanca. Tenemos el trabajo, a ver un momentito para ver el tema el día de mañana, según nuestro cronograma, aquí está. ¿Bien? Ya. Bien. Ya, mañana tenemos actividades lúdicas para la enseñanza en educación básica regular. Bien, tenemos ahí EBR, especialmente educación inicial, ¿no? Como la maestra trabaja educación inicial, es su especialidad, y obviamente compartiendo con el nivel de secundaria y primaria, que también son actividades muy interesantes y son parecidas, ¿no? Entonces, mañana tenemos actividades lúdicas para la enseñanza en EBR con recursos digitales. Bien, con la magíster Gladys Guayanca Franco. Bien, entonces, nos vemos el día de mañana a fin de que salgamos pues enriquecidos con estos temas, ¿no? Vamos compartiendo diferentes conocimientos para el bien de los nuevos docentes, el docente del día de hoy. Bien, paz y bien con todos. Muchas gracias por su participación. Gracias, me están agradeciendo los participantes. Gracias. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Paz y bien. Permiso. Paz y bien, profesor. Bendiciones. Muy interesante la ponencia. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Paz y bien. Cuídense mucho. Bien. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo fuerte para todos.